Gracias, Luz Marina. Buenas noches, mis queridos amigos. Hoy en nuestra cita de las ciudades de España hemos escogido estas ciudades y en la imagen que tenemos acá en nuestra presentación está la Catedral de la Almudena, que es la Catedral de Madrid que se encuentra frente al Palacio Real. Esta foto es desde el río Manzanares hacia la parte alta de la ciudad. Como les decía, hemos escogido estas ciudades debido a que por ellas pasó prácticamente toda la historia de España. Y como nosotros somos herederos también de lo que pasó en España, entonces vamos a ver aquí en el mapa eh, esa epopeya y tenemos la situación de Madrid aquí en el centro de la península y Toledo un poco más al sur, a orillas del río Tajo. Toledo fue fundada por los romanos en el año 193 antes de nuestra era, sobre una antigua población celtíbera conquistada a la cual llamaron Toledo. Durante la romanización se convirtió en cruce de caminos de la nueva provincia de Hispania. En la época de Constantino comenzó la cristianización del territorio y con la caída del imperio y las estructuras del poder pasaron de las autoridades civiles a las eclesiásticas. A mediados del siglo V llegaron las invasiones de los vándalos del norte y luego los visigodos, que establecieron un reino con Toledo como su capital. En el 589 los visigodos se convirtieron al cristianismo y en el 711, con la invasión del califato omeya comenzó el dominio musulmán en la península hasta que en 1085 el rey Alfonso VI de León pone sitio a Toledo, que cae para definitivamente entrar a formar parte de los reinos católicos de la conquista, de la reconquista. Entonces, en este territorio que se llevó a cabo esa epopeya llamada la Reconquista, todo salió de el norte de la cordillera cantábrica, donde estaba el reino de León y el reino de Navarra a la derecha. Basados en estos dos reinos, se formaron los demás. Luego llegó Castilla, a la izquierda en la zona de los Pirineos, entonces fue surgiendo el reino de Aragón, y así comenzaron ellos su ofensiva hacia el sur, la cual ya, como dijimos, se concretó con la toma de Toledo en el año 1085. Ahora vamos a ver una panorámica de la ciudad, que es la toma actual de la ciudad. En esta imagen ya vemos la ciudad luego de su turbulenta historia de invasiones y luchas fratricidas. En la parte inferior derecha podemos observar el puente sobre el río Tajo, que los romanos construyeron en el siglo I antes de nuestra era, y que vio pasar toda esa epopeya que dejó su huella en la muralla y el torreón de la entrada, que son de origen árabe y que se remontan al siglo X, la época de Abderramán III, el más brillante gobernante musulmán, cuando coexistieron pacíficamente las tres religiones monoteístas, los judíos, los cristianos y los musulmanes, durante el califato de Córdoba. Ahora ya, en esta época, vemos cómo es la estación del ferrocarril. El ferrocarril llegó a Toledo en 1858. La actual obra es de estilo mudéjar y se inauguró en 1919. Toda la estructura está decorada con arcos polilobulados
y almenas escalonadas, coronada por la bella torre del reloj. Con la llegada de los trenes de alta velocidad se modernizaron los andenes. Entonces vemos acá la arquitectura que fue tomada básicamente de las arquitecturas árabes. Enseguida vamos a ver ya la entrada a la ciudad. Se trata de la puerta de bisagra. Es una puerta monumental, la entrada principal a la ciudad, llamada por los musulmanes Puerta Sagrada, y originalmente construida por el Califato de Córdoba, que luego de la Reconquista sufriría varias reconstrucciones y alteraciones. La más importante tal vez del siglo XVI, iniciada en 1540 y terminada en 1576, que le daría la actual apariencia, que consta de un arco de medio punto con sillares almohadillados sobre los que se encuentra el gran escudo de Ciudad Imperial con su inconfundible águila bicéfala, y sobre el tímpano un ángel custodio que constituye el portal flanqueado por los sólidos torreones originales. Ahora, luego de esta puerta, comienza ya el ascenso hacia la parte alta de la ciudad y está coronado con este monumento que es un tributo al ciclismo, del cual nuestros grandes ciclistas han sido campeones por allí, de manera que aquí tienen mucho aprecio por los ciclistas y en ese orden de ideas les consagraron este monumento cuando se llega a la cima ya, la entrada a la ciudad. En la siguiente tenemos la vista desde allá, desde esa parte ya en los muros de la parte alta de la ciudad. Entonces se observa la ciudad extramuros, que ya es hacia el este de las construcciones de la altura. Luego ya estando dentro de la ciudad, entonces esta es una calle típica de Toledo. Allí se observa una de las campanarios de alguna de las iglesias, de las muchas iglesias que hay allí dentro de la ciudad, y el flujo de turistas normales. Los balcones clásicos con sus protección de vidrios, etcétera, muy clásicos de la ciudad. Ahora tenemos ya la primera gran obra, que es la Catedral de Santa María. En este lugar, hasta el siglo XI, estuvo la mezquita, que con la conquista de la ciudad fue transformada, permaneciendo como mezquita catedral hasta 1225, cuando se inició la construcción de la catedral definitiva, derribando la mayor parte de la obra árabe. La estructura del edificio tiene una gran influencia del mejor estilo gótico francés del siglo XIII. Recordamos la construcción de la iglesia de Saint-Denis en París. Pero es adaptado al gusto español, que se denominó gótico toledano. A la izquierda, la torre campanario, compuesta de dos cuerpos, el inferior de planta cuadrada y el superior octogonal rematado con una flecha, fue obra del arquitecto Janequín de Bruselas. A la derecha, la cúpula descansa sobre original construcción mozárabe de la antigua mezquita. Entonces, esta catedral, esta es la entrada principal, y después veremos otras entradas que tiene la catedral, que vamos a observar en la siguiente imagen. Entonces, aquí tenemos esta puerta de la Chapinería al norte, que es del siglo XIII, y vemos la influencia que ya veíamos en Francia, que son los arcos ojivales y sus adornos, que son imágenes de santos e imágenes en el frente,
de partes del Nuevo Testamento. Y en la parte derecha es la Puerta de los Leones con el estilo llamado flamígero, es estilo gótico del siglo XV. Entonces también está más adornada esta otra puerta. Ahora seguiremos en el interior. Aquí tenemos la imagen a la izquierda del retablo mayor en el presbiterio. El siglo XVI es el siglo de oro para Toledo. El cardenal Cisneros introdujo el Renacimiento con la construcción del retablo mayor. Entonces aquí vemos las diferentes influencias como el gótico y el barroco. Ya esa construcción de ese retablo es básicamente barroco. Y a la derecha, la nave central, en la cual domina el gótico. Entonces ya está esa combinación y sobre una base del arte árabe. Ahora tenemos la imagen del coro exterior. Entonces, este está labrado en mármol con columnas de granito de varios colores. Y encierra un coro que desafortunadamente no se podía ver en ese momento, pero la parte externa nos ilustra cómo es el trabajo que llevaron a cabo en aquella época de un coro bellísimo. En la parte siguiente, entonces tenemos ya el coro interior, que fue elaborado por Alonso Berruguete, que fue uno de los más grandes talladores de madera. Todo esto está tallado en madera y gran parte tiene pan de oro recubriendo las imágenes. Entonces aquí se sentaban los principales oficiantes en las grandes celebraciones y tenemos a la izquierda uno de los órganos, tiene dos órganos que figuran en esta parte central de la catedral. Este coro interior fue terminado en el año de 1539 y al fondo vemos el rosetón de la parte alta de la nave central. Ahora ya salimos de la catedral y en esa misma plaza, en uno de los costados, vemos el ayuntamiento. O sea, es lo que nosotros llamamos la alcaldía de la ciudad. En 1575 se iniciaron las obras para su construcción, dirigidas por Juan de Herrera, arquitecto, matemático, geómetra y militar español, considerado uno de los máximos exponentes de la arquitectura renacentista española. Tras la muerte de este y tras varias interrupciones, Jorge Theotocopuli, hijo de El Greco, se hizo cargo de la obra que durante el siglo XVII siguió detenida para ser retomada en 1690 y concluida en 1703. El proyecto herreriano se mantuvo a través del tiempo, como lo vemos en la fachada total, con un total dominio renacentista. Entonces, esta fachada nos presenta la característica de la arquitectura herreriana de Juan de Herrera, que la vamos a estar viendo en diferentes lugares, no solo de Toledo, sino de Madrid y otras ciudades. Bueno, ahora continuamos con el monasterio de San Juan de los Reyes. Es un convento de la orden franciscana construido entre 1477 y 1525, bajo el patrocinio de la reina Isabel I de Castilla, que se convirtió en monumento conmemorativo de los logros de los reyes católicos
y su programa político. Entonces, una vez llevada a cabo la reconquista y expulsados los árabes y los judíos, entonces comenzaron a establecer obras monumentales para dar a entender ya del nuevo dominio de la península. Ahora vamos a penetrar al claustro de este convento. Este monasterio es considerado como el edificio más representativo del gótico toledano. En él se combinan las formas del gótico flamígero introducido en España por el arquitecto alemán Hans de Colonia, con elementos propios de la arquitectura árabe del sur de la península. Entonces aquí vemos esa combinación bellamente expresada acá en piedra y un pequeño jardín en la mitad del claustro. Ahora vamos a ver otra combinación de los estilos. A la izquierda tenemos el corredor inferior en el cual domina el gótico. Ahí tenemos la bóveda con los arcos de crucería, los ventanales que vimos ahora en la otra imagen y las imágenes de los santos que están allí presentes. Y a la derecha tenemos el corredor superior con el techo de sólido estilo mudéjar. Entonces, esta forma de decorar las mezquitas fue tomada por los arquitectos para hacer la decoración del corredor superior. Ahora continuamos con la iglesia. Entonces, esta es la iglesia correspondiente al monasterio. Entonces, también en esta iglesia domina el estilo gótico y allá en el fondo está un altar muy sencillo de estilo barroco y a la derecha el púlpito. Ahora vamos a continuar con el barrio. Saliendo de esta construcción, llegamos al barrio sefardí. Entonces, este es el barrio judío. En la época musulmana, como les decía, hubo coexistencia de las tres religiones monoteístas del desierto. En el siglo XIII, el rey Alfonso X, llamado el Sabio, continuó la tradición fundando la Escuela de Traductores de Toledo para la divulgación intelectual de las tres culturas y el conocimiento de los griegos que había conservado el Imperio Bizantino. De manera que Toledo siguió siendo un centro multicultural a través de los siglos y que ahora vemos en algunos de sus sectores tradicionales como este barrio judío. Continuamos ahora para ver la antigua sinagoga blanca. Es una sinagoga del año 1205. Entonces, se ha conservado y está el estilo judío de la construcción. Hoy es un lugar de gran atractivo turístico. Saliendo de la sinagoga, vamos a encontrar con la Escuela de Artes de Toledo, en la cual los arquitectos siguieron tomando el estilo mudéjar de la construcción y aquí en la izquierda estamos viendo su combinación con el gótico también. De manera que ya esto es parte de la identidad arquitectónica del estilo de España. Y allá arriba está el escudo de España sobre toda esa construcción. Y continuamos con la plaza de Zocodover. Es una plaza también que existía en la época de los musulmanes y su origen
el origen del nombre, significa mercado de las bestias de carga. Y ha sido siempre el punto neurálgico de la vida social de Toledo desde la Edad Media. En tiempos cristianos fue utilizada como plaza mayor, plaza de toros, escenario de los actos de fe de la Inquisición y ejecuciones públicas de los reos. De manera que este siempre ha sido el centro de la actividad de la ciudad de Toledo. Y allá al fondo vemos la puerta de entrada a esta plaza que coincidía con parte de la muralla exterior de la parte alta de la ciudad, la cual vamos a ver enseguida. Esta se llama Plaza de los Caballos, la Puerta de los Caballos. Y a la entrada tenemos una estatua representando a don Miguel de Cervantes. Entonces ahí vemos el estilo típico de la forma mudéjar de esta entrada que se ha conservado desde, tal vez desde el siglo XIII, esta puerta hecha en ladrillo. Y al lado derecho tenemos una construcción moderna. Es una construcción que me pareció bellísima porque un arquitecto de hoy en día está resumiendo en esta construcción el estilo clásico español con la herencia mudéjar y gótica. Ahora tenemos el Alcázar, lo más famoso de la ciudad y que queda en la parte más elevada. Es la fortificación de carácter civil y militar ubicada en la parte más alta de la ciudad. Su nombre árabe, Alcázar, significa fortaleza. Aquí en el siglo III había un palacio romano. En la época visigótica, los reyes lo siguieron utilizando como residencia. Durante la dominación musulmana se destaca la obra de embellecimiento realizada por Abderramán III, califa de Córdoba, en el 932. Hacia 1265, el rey Alfonso X el Sabio completa la fachada oriental y manda construir las 4 torres de las esquinas. En 1525, el emperador Carlos V ordena cerrar el edificio alrededor del gran patio. Con la invasión de Napoleón, el edificio sufre un gran incendio estando ocupado por los franceses. Su restauración duró 60 años, pero en 1887 fue nuevamente pasto de las llamas y destruido casi por completo. Nuevamente reconstruido a comienzos del siglo XX, llegó la Guerra Civil en 1936, estando ocupado por la Guardia Civil franquista, fue nuevamente destruido por las fuerzas de la Segunda República, para ser restaurado después de la contienda y quedar como lo vemos en la actualidad. Entonces, este edificio pues ha sido destruido y reconstruido muchas veces y lo han vuelto a restaurar. Una obra magnífica y es el símbolo de la ciudad prácticamente. De manera que esto es lo que se ha conservado entre 1525 y 1812. Bueno, ahora ya vamos a ver las murallas que no habíamos visto antes, y entonces estas son las murallas de la parte norte, que son las murallas originales árabes que se han conservado todavía, que hay en muchas partes de la ciudad, están presentes. Y para despedirnos vamos a estar en la Puerta del Sol. Entonces, por aquí vamos a salir. Y es una puerta que da
a una de las puertas que dan acceso a la ciudad, amurallada de origen mudéjar e influencia nazarí. Construida en piedra, con las almenas y el friso de la puerta en ladrillo con arcos lobulados entrelazados. El arco de entrada es un arco de herradura sobre el cual hay un relieve con la imagen del sol que le da su nombre. De manera que esta imagen, pues, ya en contraste con la primera puerta que vimos, la puerta de entrada, entonces esta la tomamos como puerta de salida y ahora sí vamos a despedirnos de la ciudad con la siguiente imagen. Entonces esta también la tomé de Wikipedia, entonces una imagen soñada de la ciudad con el río Tajo a la derecha, parte de las murallas, y en la parte superior el alcázar. Bueno, así nos despedimos de la ciudad de Toledo y vamos para Ávila. Ávila es esto para entrar, la vista de la muralla. En este antiguo asentamiento celtíbero, los romanos en el siglo I antes de nuestra era fundaron un pueblo al que llamaron Ávila. En tiempos del emperador Constantino se construyeron las primeras murallas. Al caer el Imperio Romano, pasó a manos de los visigodos formando parte del reino de Toledo hasta la invasión musulmana. Siendo un lugar estratégico en su lucha con los reinos cristianos del norte, los árabes incrementaron la construcción de las murallas que durante los siguientes 3 siglos fueron conquistadas y reconquistadas por ambos bandos con su correspondiente destrucción y reconstrucción hasta que finalmente, tras la caída de Toledo en 1092, se inició el dominio cristiano con la restauración de la ciudad y sus murallas, terminada en el siglo XIV, quedando tal como las vemos hoy, rodeando completamente la ciudad antigua en un perímetro de 2.5 kilómetros, 88 torreones y 9 puertas. De manera que esta es la construcción en Europa, la construcción amurallada originada en la Edad Media que se ha conservado perfectamente. Es la única en Europa. Ahora ya vamos a entrar, pero antes de entrar, esta plaza se encuentra extramuros, frente a la entrada principal de la ciudad. Y se llamó la Plaza del Mercado Grande o de Santa Teresa. Se encuentra extramuros y está presidida por la iglesia de San Pedro Apóstol, un templo de estilo románico construido entre los siglos XII y XIII. El edificio presenta planta de cruz latina con 3 naves y un rosetón sobre la entrada principal. Entonces, perfectamente conservada la iglesia, muy bella, hecha en piedra. Ahora vamos a entrar a la ciudad. Y esta es la puerta del Alcázar. Construida sobre la entrada de la muralla romana, está conformada por 2 torreones unidos por un puente, elemento singular y único entre las murallas europeas. No se ve en ninguna otra muralla el puente que une las 2 torres de la entrada. Durante la Edad Media, el acceso a la ciudad se efectuaba a través de un puente levadizo sobre un foso hoy desaparecidos. Ahora ya vamos a entrar. Entonces, a través de esta puerta ya vemos el interior de la ciudad con sus calles angostas y este arco de entrada que le da el marco a esa imagen. Y vamos directamente a la plaza del Mercado Chico, también llamada Plaza Mayor,
está situada en el lugar central de la fundación romana, que durante la Edad Media se fue consolidando y a partir del siglo XVIII se realizaron varios proyectos de renovación que culminaron en su configuración actual de 3 niveles, con el primero formado por arcos de medio punto sobre pilares y los 2 pisos superiores en los que predomina el ladrillo y el ayuntamiento o casa consistorial construida en 1861, entre 1861 y 1868, cuya fachada, formada por sillares de granito, con el primer nivel de arquerías, un piso principal con balconada tallada en piedra y el nivel superior con 2 torres. De manera que esa es la alcaldía de la ciudad de Ávila. Ahora continuamos con la Puerta del Carmen. Es otra de las puertas de acceso a la ciudad y tiene la siguiente característica. También se la llama Arco de la Cárcel y fue construida en el siglo XIV y se distingue por la espadaña del antiguo monasterio de los Carmelitas Calzados, antes de convertirse primero en cárcel provincial y luego en archivo histórico. De manera que esa, lo que se llama una espadaña, era el sitio donde, una especie de campanario, porque aquí había un monasterio de los Carmelitas Calzados. Estos sí no andaban descalzos. Y luego se convirtió en cárcel cuando se acabaron los monjes, la convirtieron en cárcel provincial y ahora tiene el uso de archivo histórico de la ciudad. Entonces, esta es otra de las puertas de Ávila. Enseguida vamos a continuar con la catedral, llamada Catedral de Cristo Salvador, de estilo románico, transición al gótico, construida entre los siglos XII y XV. Se trata de la primera catedral española con influencia gótica francesa, con cierta semejanza a la de Saint-Denis. Esta foto la tomé desde las propias, de la parte alta de las murallas, porque es muy difícil, porque este edificio está rodeado de otras casas y es muy difícil para tomar, pero aquí logré esta imagen en la cual se ve el dominio del románico con la torre sólida y los vitrales con los arcos ojivales y el rosetón. Ahora continuando, tenemos la fachada de la catedral. Entonces ya en el piso está esa torre que, como vemos, domina el estilo románico por su solidez, hecha en piedra y la parte alta en ladrillo. Y a la derecha tenemos el pórtico, que volvemos otra vez a encontrar el arco ojival y algunas formas tomadas del gótico francés. Bueno, ahora continuamos en su interior. A la izquierda tenemos la nave central, donde vemos ya el dominio del gótico con los arcos ojivales, las finas columnas y la bóveda sostenida por los arcos de crucería que le aportan a este espacio ligereza y luminosidad. Y el altar mayor eminentemente barroco, elaborado en el siglo XVI. Entonces tenemos aquí una composición muy bella y las luces que entraban le daban estos tonos y con ese altar de estilo barroco, muy original porque la parte alta de la bóveda está construida en una combinación de piedra con ladrillo que no habíamos visto antes
en otras construcciones. Y a la derecha tenemos una capilla lateral en la cual están los vitrales superiores y la iluminación interior que le da un contraste interesante. Bueno, ahora continuamos con el coro. Este coro, aquí la percepción espacial del templo se modificó sustancialmente con esta obra elaborada con piedra caliza de grandes proporciones. Entonces, como está construida en la parte central, en la nave central, entonces con la construcción de este coro ya le da una amplitud mayor y el trabajo excepcional eh, de la piedra aquí, que es mármol, con diferentes imágenes sagradas y el Cristo en la parte superior. Continuamos ahora con la custodia procesional. Nosotros estamos acostumbrados a las custodias que son una especie de círculo lleno de rayos que salen hacia el exterior y que llevan los sacerdotes en las procesiones. Pero aquí esta es una custodia procesional, o sea, una custodia que se lleva en andas en los grandes desfiles religiosos. Fue creación de Juan de Arfe, un orfebre español de origen alemán, quien trabajó para Felipe II y las más importantes catedrales de España. Recibió el encargo de elaborar en plata tal vez su obra cumbre que terminó en 1571. Entonces es completamente la parte superior construida en plata y la parte inferior en oro. Este es el máximo tesoro de la Catedral de Ávila. Ahora salimos y vamos a ver esta cosa original porque la catedral fue construida como parte de la muralla. Entonces, esto se llama un cimorro que corresponde al ábside de la catedral donde está el altar mayor y que fue amurallado como parte de la muralla original. De manera que fue proyectada como templo fortaleza, quedando el ábside como parte de la muralla, por lo cual fue reforzado y almenado tal como lo vemos hoy. Bueno, entonces ahora continuaremos con un recorrido por las murallas. Estos son los corredores que están en la parte alta de las murallas, de manera que esto está bastante alto con relación a la parte externa de las murallas. Entonces aquí está a la derecha el interior de la ciudad y a la izquierda de las almenas está ya la parte externa. Y así está todo ese perímetro de 2,5 kilómetros de construcción hecha en piedra. Como decíamos, construcción hecha por romanos, musulmanes y cristianos. Ahora continuaremos con la puerta de San Vicente, que es igual a la puerta del Alcázar. Esta es la segunda puerta, queda en el otro extremo de la ciudad y es también construida sobre la antigua muralla romana. Y en la siguiente imagen vamos a ver de dónde se tomó el nombre, porque esta es la Basílica de San Vicente. Fue construida para albergar, se encuentra extramuros, o sea, en la parte externa de la muralla se encuentra esta basílica. Fue construida para albergar las reliquias de los mártires de la persecución de Diocleciano, en especial los restos de Vicente
de Ávila, sacrificado en el año 306. La construcción del templo extramuros se inició a mediados del siglo XII y con el patrocinio del rey Alfonso X el Sabio, en el siglo XIII se terminó y se terminó a principios del siglo XIV. El edificio es una combinación del románico y el gótico francés, elaborado con piedra arenisca de tonos anaranjados por el contenido de óxido de hierro. El autor de la obra fue el arquitecto francés Gérald Fouchet, introductor del estilo gótico en España. Esta es una de las más bellas combinaciones de gótico con románico, por el color de la piedra, los tejados, la torre, etcétera. Es realmente notable esta basílica. Ahora vamos a verla por dentro. Entonces, en el interior, la planta es de cruz latina con 3 naves rematadas en ábsides semicirculares. Entonces continuamos viendo la influencia francesa con las finas columnas y su bóveda principal y algunas ventanas, y en la parte superior los vitrales. Ahora ya vamos a ver desde las murallas la parte exterior de la ciudad. Entonces esta es la ciudad de extramuros, tal como lo habíamos visto en Toledo. Entonces ya como la ciudad se fue ampliando, entonces la parte clásica, la parte antigua quedó dentro de los muros y se extendió hacia el exterior. Y luego tenemos la vista final de la ciudad, con otra parte, los muros del norte, en la cual ya nos despedimos de Ávila y nos llevamos esta imagen de una ciudad medieval que ha sobrevivido los avatares del tiempo. Bueno, entonces ahora ya vamos a llegar a la capital. Llegamos a Madrid. Y tenemos en primer término la Puerta de Alcalá. Es una de las antiguas 5 puertas que daban acceso a la ciudad. Se encuentra en el centro de la rotonda de la Plaza de la Independencia, junto a las puertas del Parque del Retiro. Fue construida por mandato del rey Carlos III, siendo elegido el arquitecto italiano Francesco Sabatini para su ejecución. Se trata de una puerta monumental de estilo neoclásico, similar a los arcos del triunfo romanos. Inaugurada en 1778, se convirtió en uno de los íconos de la ciudad. Muy conocidos, de manera que esta es la Puerta de Alcalá que nos da la entrada a la ciudad. Enseguida tenemos ya el Palacio de Cibeles. En 1905, el gobierno de la ciudad promovió un concurso para la construcción de la sede de la Sociedad de Correos y Telégrafos de España, que fue ganado por los jóvenes arquitectos Antonio Palacios y Joaquín Otamendi, quienes presentaron un proyecto monumental de estilo neoplateresco, es decir, de arquitectura de retorno romántico a las raíces históricas de la Edad de Oro de España, surgido al final del siglo XIX. Aquí tenemos que remontarnos al estilo plateresco, que surgió en el siglo XVI como una fusión del gótico flamígero, el renacimiento italiano y componentes decorativos mudéjares, convirtiéndose en el estilo genuinamente español. La construcción del edificio se inició en 1907 y fue inaugurado en 1919 con una fachada dividida en 3 cuerpos, con 2 torres laterales y un gran torreón central de 70 metros de altura, coronados por vistosos pináculos.
Así permaneció como centro de comunicaciones hasta el comienzo del siglo XIX, cuando pasó a ser la sede del Ayuntamiento de Madrid y espacio de exposiciones con un par de salas y un auditorio. De manera que ese es el uso que le tienen hoy a este palacio, hermosísimo ejemplo del neoplateresco español. Y la fuente de Cibeles que tenemos aquí en primer plano. Bueno, tenemos ahora la Plaza de España y el monumento a Cervantes. Al cumplirse los 300 años de la muerte de don Miguel de Cervantes en 1916, se instaló un comité para la construcción de un conjunto escultórico en su honor. Las obras se iniciaron en 1925 en el centro de la recién creada Plaza de España. El conjunto se inauguró en 1929. Detrás de este monumento vemos el edificio de España que fue construido en 1911 como un hotel, el hotel más importante y el edificio más alto de la ciudad, que fue evolucionando. Hoy en día lo compró una compañía que lo ha rehabilitado nuevamente como hotel, centro comercial en la parte inferior, de manera que está recién remodelado. Ahora vamos a ver el detalle del monumento a Cervantes. Las figuras de honor en el monumento representan a Cervantes sentado bajo un pedestal con las estatuas de bronce de Don Quijote y Sancho Panza, cabalgando respectivamente sobre Rocinante y su acostumbrado jumento. A la izquierda, la representación de Dulcinea del Toboso, la encarnación de la belleza y la virtud, la imaginación de don Miguel. El pedestal está coronado con una bola del mundo con sus 5 continentes, alegoría de la difusión de la lengua castellana en el mundo. Entonces, este es el monumento a don Miguel. Ahora vamos a empezar nuestro recorrido por la Gran Vía. Entonces, recuerdan ustedes esta gran avenida que parte de la Plaza de España y se va extendiendo hasta Cibeles. La avenida más famosa de la ciudad posee edificios emblemáticos como el Metrópolis a la izquierda, de estilo ecléctico de inspiración francesa, situada en la esquina de la calle de Alcalá con la Gran Vía. Fue construido en hormigón armado para la compañía de seguros La Unión y el Fénix, siendo inaugurado en enero de 1911. Es una mezcla de estilos arquitectónicos como el Renacimiento y el Neobarroco, con un toque modernista. Sobre la claridad de la fachada resalta el bronce de la rejería de balcones y puertas y el negro de la cúpula. Un toque espectacular es el dorado auténtico de pan de oro de 24 quilates de la cúpula. El edificio de 6 plantas y 45 metros de altura está coronado por una cúpula de pizarra que soporta una estatua de la Victoria alada. El otro edificio a la derecha se llama el edificio Carrión. También considerado emblemático de la ciudad, está situado en la Plaza del Callao y es una construcción plurifuncional de 14 plantas. Combinación de estilos Art Deco y expresionista utilizando mármol y granito. Fue inaugurado en 1933. Incluye un hotel, oficinas, una sala de cine para 2.000 espectadores, una sala de fiestas, café y salón de té. Entonces, estos 2 edificios son los más notables. Claro que hay muchísimos otros edificios, pero estos los escogimos como un contraste de uno construido en 1911 con estilos antiguos clásicos y el edificio Carrión con una mezcla de arquitectura moderna.
Ahora vamos para la Puerta del Sol. En el siglo XV era una de las puertas de la ciudad que se convertiría en plaza semicircular e importante centro de reunión para las manifestaciones políticas a mediados del siglo XIX. En primer plano vemos el símbolo de Madrid, el oso y el madroño, que abundaban aquí desde tiempos inmemoriales, y a la izquierda el edificio de la Casa de Correos de finales del siglo XVIII, con su torre del reloj. Son los principales edificios, y a la derecha vemos allá ese sitio que siempre se ha visto con el aviso de el brandy tío Pepe. Ahora tenemos ya el Palacio Real, la Plaza de la Armería, llamado también Palacio de Oriente. Es la residencia oficial del rey de España. No obstante, los actuales reyes no habitan en él, sino en el Palacio de la Zarzuela, en las afueras de la ciudad, por lo que solo es utilizado para ceremonias de Estado y actos solemnes. En esta imagen vemos la fachada que da a la Plaza de la Armería. En este lugar existía una fortaleza musulmana del siglo IX que se fue ampliando hasta convertirse en el Real Alcázar de Madrid, y durante el siglo XVI, cuando se volvió Palacio Real, con la elección de Madrid como la capital del Imperio Español. En 1734 fue destruido por un gran incendio, perdiéndose la mayoría de sus tesoros. La construcción del nuevo palacio se inició en 1738 bajo la dirección del arquitecto italiano Giovanni Battista Sacchetti, quien la terminaría en 1760. O sea que esta es la última reconstrucción del palacio. Siempre terminaban incendiándose y tenían que reconstruirlo. Entonces esta es la fachada que da a la Plaza de la Armería, donde también se encuentra la Catedral de la Almudena. Ahora vamos a ver este edificio por la parte posterior. Entonces, la fachada que está sobre los jardines de Sabatini. El edificio es de estilo barroco clasicista, con un basamento almohadillado sobre el que se eleva el cuerpo principal, estructurado por columnas jónicas de orden gigante, entre las que se abren ventanas y balcones. Rematando la cornisa se planificó una imponente balaustrada. Entonces esta es la imagen posterior, en la cual aquí se puede ver más de cerca esa característica neoclásica del palacio. Ahora vamos a ir a la catedral de la Almudena. Vean ustedes la cantidad de gente que había este día frente a ella y esperando entrar tanto al palacio. La gente que está aquí cerca es la que quiere entrar al Palacio Real, y la que está allá en el fondo son los que van a entrar a la catedral. Fue construida en el emplazamiento de una antigua mezquita y toma su nombre de la palabra árabe al-Mudaina, que quiere decir ciudadela. La construcción del edificio actual se inició en 1883 en el reinado de Alfonso XII. A lo largo de un siglo, la obra avanzó lentamente. Para 1911 apenas se había concluido la cripta. Tras la guerra civil se reanudó, pero se volvió a abandonar en 1965 por falta de fondos. Finalmente, en 1984 comenzó la última etapa, que concluyó con el cierre de la obra y la consagración por el Papa Juan Pablo II en 1993. O sea que duró 110 años para la construcción.
Vamos ahora a otro de los lugares importantes de la ciudad. Se trata de la Plaza Mayor. Entonces, perdón, está situada en el centro de Madrid. Sus inicios se remontan a 1580, cuando el rey Felipe II encargó el proyecto de remodelación de la plaza a Juan de Herrera, que fue concluido en 1619 bajo Felipe III. Se trata de una plaza porticada de planta rectangular de 129 metros de largo por 94 metros de ancho, completamente cerrada por edificios de vivienda de 3 plantas. Dispone de 10 accesos, 6 de ellos a través de grandes arcos. Su estilo arquitectónico es barroco español herreriano. La plaza se convirtió desde sus inicios no solo en el principal mercado de la villa, sino también en escenario de numerosos actos públicos como corridas de toros, actos de fe de la Inquisición y ejecuciones públicas. En la actualidad es un importante punto turístico. En los locales comerciales ubicados bajo los soportales abundan comercios de hostería, locales dedicados a la heráldica y la numismática, tiendas de souvenirs, y el espacio abierto también es utilizado para conciertos. Ahora vamos a ver ya algunas de las entradas. Entonces tenemos aquí este par de arcos, uno que nos da la entrada y allá al fondo se ve ya la plaza con el monumento al rey Carlos III, Felipe III. Y a la derecha está el arco de Cuchilleros. Este arco es la salida hacia la calle del mismo nombre, la calle de Cuchilleros, que como su nombre lo indica es la calle destinada a la fabricación y venta de cuchillos y toda clase de implementos relacionados. Y también aquí a la salida de este arco está la famosa tasca llamada Las Cuevas de Luis Candelas. Vamos a entrar ya a la plaza y vamos a ver el edificio más importante, que se llama la Casa de la Panadería. No pude averiguar por qué la llamaban, pero me imagino que lo primero que hicieron ahí fue una panadería. Fue el primer edificio construido y el más importante de la plaza, pues resume las características del estilo herreriano, con la planta baja porticada y el último piso en forma de ático con los laterales coronados por torres, que son torres angulares. Su fachada está decorada con frescos mitológicos y alusivos a la historia de la ciudad. Entonces ahí vemos en medio de las ventanas una serie de frescos bellísimos, ya detallándolos, y que ilustran la historia de la ciudad. Y como vemos allí, estamos repitiendo nuevamente la imagen de las torres del estilo herreriano que vimos en el Alcázar de Toledo y en el otro edificio importante. Tenemos ahora hasta aquí, en el mismo edificio de la panadería, tuvo su sede la Academia de Bellas Artes de San Fernando entre 1774 y 1871, y también la Real Academia de Historia. A finales del siglo XIX se convirtió en casa consistorial de la villa y en la actualidad aquí funciona la Dirección de Turismo. Y en esta imagen que tenemos acá está el Mercado de San Miguel. El Mercado de San Miguel está ubicado al lado de la Plaza Mayor. En la época medieval era un mercado abierto. En 1809 se especializaba en la venta de pescado. Entre 1913 y 1916 fue reemplazado
por un mercado cerrado inspirado en otros mercados europeos realizados en hierro al estilo de Leal de París, y es la única muestra que queda en la ciudad de la denominada arquitectura del hierro. Esta imagen está recién remodelado el mercado y ha sido transformado en un sitio que atrae mucho al turismo. Y vamos al interior, que es la esencia contemporánea de todos los rincones de la gastronomía española. Desde el mejor jamón ibérico hasta el marisco más fresco llegado diariamente de Galicia, los arroces mediterráneos o los quesos más especiales de Castilla, Asturias o el País Vasco. Productos y vinos de primera calidad que llegan de todos los rincones de la península. El diseño de hierro y cristal permite que la luz de su interior sea natural. Más de 10 millones de visitantes al año se deleitan aquí con los sabores de España. De manera que de mercado popular fue convertido en una atracción bellísima y donde se puede saborear lo mejor de la gastronomía española. Ahora tenemos otro hito importante de la ciudad, que es la estación de Atocha. Es el complejo ferroviario más importante del país, con un tráfico de 108 millones de pasajeros al año. La estación es inaugurada primero en 1892 como la Estación del Mediodía, y a lo largo del siglo XX la demanda de viajeros motivó su crecimiento con la incorporación de nuevos edificios e instalaciones ferroviarias. Con el objeto de adaptarse a las nuevas velocidades y a caudales de tráfico, en 1992 se realizó una profunda transformación dividiéndola en dos estaciones diferenciadas. La estación Puerta de Atocha, que acoge los trenes de alta velocidad y la mayoría de larga distancia, y la estación de Atocha Cercanías, que acoge los trenes de cercanías, media distancia, la conexión con el metro y la red de autobuses. Ahora vamos a entrar y ver el interior. Este es el vestíbulo jardín, convertido en invernadero tropical que da acceso a las dos estaciones. De manera que aquí hay restaurantes, hay tiendas, etcétera, y este es el sitio antes de viajar. Ahora vamos para el Museo del Prado. Entonces, el museo, la institución cultural más importante de España, considerado poseedor de la mayor colección de pintura europea del mundo. El edificio, originalmente diseñado en 1786 para albergar el Real Gabinete de Historia Natural, concebido por el conde de Floridablanca, primer secretario de Estado del rey Carlos III. El cuerpo central destaca un gran portal compuesto por 6 columnas de orden toscano, una cornisa y un frontón rectangular que lo remata, y al frente la estatua sedente del pintor Diego Velázquez. Las obras de construcción se desarrollaron durante los reinados de Carlos III y Carlos IV, pero la llegada de Napoleón a España dejó su huella en él, pues José Bonaparte, hermano del emperador, al reemplazar la dinastía española, decidió reunir las colecciones de arte de los reyes y las iglesias en este edificio, tal como lo había hecho la Revolución Francesa en el Louvre, para que fueran patrimonio del pueblo. La idea fue continuada por la reina Isabel de Braganza, esposa de Fernando VII, a partir de 1819. Y aquí enseguida vamos a ver el vestíbulo. En el vestíbulo, muy bellamente decorado con estatuas de mármol,
Cuando yo tomé esta foto me llamaron inmediatamente la atención que no se podía tomar fotos y bueno, me tocó guardar la cámara. Pero logré esta imagen del vestíbulo del Museo del Prado. Ahora iremos ya al Parque del Retiro. Es un jardín histórico y parque público considerado como una de las principales atracciones turísticas de la ciudad. Alberga numerosos conjuntos arquitectónicos, escultóricos y paisajísticos, entre los que se destacan el Monumento a la Patria situado al borde del Gran Estadio. Grandioso conjunto inaugurado en 1922, compuesto por una columnata semicircular de estilo jónico que rodea un gran pedestal de mármol adornado por columnas corintias y múltiples esculturas alegóricas, coronado con la estatua ecuestre del rey Alfonso XII. Ahora seguiremos con otro de los importantes edificios del parque, llamado el Palacio de Cristal. Obra del arquitecto Ricardo Velázquez Bosco, fue construido en 1887 con motivo de la Exposición de las Filipinas. El proyecto se inspiró en el Crystal Palace, levantado en Londres en 1851. Su estructura es de hierro y está totalmente cubierta por planchas de cristal. En la actualidad, en su interior se realizan exposiciones de arte contemporáneo. Ahora continuamos con el Palacio de Velázquez, también obra del mismo arquitecto de quien tomó su nombre. Es un edificio, monumento, museo y recinto artístico de estilo ecléctico en ladrillo, mármol y azulejos, cubierto con bóvedas de hierro y cristal, inaugurado en 1881. En la actualidad está destinado a sala de exposiciones. Ahora tenemos ya otro edificio ya afuera del parque. Tenemos ya por la avenida de la Castellana, tenemos la Biblioteca Nacional de España. El edificio actual que alberga la biblioteca y el Museo Arqueológico Nacional fue construido entre 1866 y 1892. Está situado en el Paseo de los Recoletos, que es parte de la Castellana. Es una obra de estilo neoclásico cuya fachada monumental de 2 niveles y una gran escalinata adornada con las estatuas sedentes de San Isidoro de Sevilla y de Alfonso X el Sabio conducen a una entrada de estilo renacentista con 3 hermosas puertas de hierro forjado, a cuyos costados las estatuas de Nebrija, Juan Luis Vives, Lope de Vega y Cervantes, los más grandes literatos y pensadores españoles, custodian el portal. En el segundo nivel, una columnata de orden corintio alberga un balcón protegido por una balustrada de celosía. Rematando este conjunto, un tímpano adornado con figuras alusivas al triunfo de la cultura completan el espectacular edificio completamente elaborado en mármol de diferentes tonos. Ahora llegamos al Museo de América. Es una obra de estilo historicista construida entre 1943 y 1954. Se encuentra en una zona del campus de la Universidad Complutense que se quiso reservar para consagrar los vínculos entre España y el continente americano. Es una estructura hecha íntegramente en ladrillo. Las colecciones comprenden arqueología precolombina, arte virreinal y etnografía, abarcando desde el año 10.000 antes de nuestra era hasta nuestros días, con objetos que proceden de todo el continente. Ya dentro de este museo, tuve la oportunidad de ver y fotografiar el tesoro más preciado de este museo, que es el Tesoro Quimbaya, máxima obra de orfebrería del continente americano. Compuesto por más de 90 objetos y hallado en el departamento de Caldas, en la población de Finlandia,
y que vergonzosamente el presidente Carlos Holguín obsequió a España en 1892. Esta es una historia triste de el poco aprecio por las obras de nuestras culturas precolombinas. Esta clase de obras en oro no las tienen no las hicieron ni en el Perú ni en México, que fueron unos grandes artistas con el oro, sino que los quimbayas, nuestros habitantes del eje cafetero de hoy en día, las hicieron por allá unos 200 años antes de nuestra era, y fue encontrado por un huaquero, y él se las vendió al gobierno colombiano. El gobierno colombiano las envió a unas exposiciones y se las obsequió a la reina de España en 1892. De manera que esto sí fue terrible para nosotros, que nos privaron al Museo de Oro. En el Museo de Oro no hay cosas tan bellas como esta. Vamos a ver la imagen siguiente, que nos ilustra estas otras formas que dice uno, ¿cómo hicieron estos indígenas quimbayas para fabricar estas maravillas? Que inclusive allá en el Museo de América, ellos están orgullosos de esta obra, que fue una obra hallada en sus colonias. De manera que este fue nuestro tesoro quimbaya. Bueno, ahora vamos a empezar a ver ya la parte, allí en esta parte está, se ve a la derecha una de las torres importantes de observación que está dentro de la Universidad Complutense. Es un observatorio, es la Torre de la Moncloa, es un observatorio con vista muy grande sobre todo el alrededor, y está el Arco de la Victoria, que fue construido en 1956, y esa torre se llama el Faro de la Moncloa, construido en 1992, que es la salida a La Coruña. Ahora en la siguiente vamos a tener la vista desde esa torre, y ya es una vista sobre la rectoría de la Universidad Complutense. Entonces ya vemos parte del campus, porque la Universidad Complutense es inmensa. Este es apenas un trocito, porque inclusive los buses que entran a la universidad tienen muchas paradas en las diferentes secciones, en las diferentes facultades de la universidad. Y esta es la rectoría, tomada desde aquella torre que vimos antes, desde el Faro de la Moncloa. Ahora vamos a continuar con los edificios, la parte moderna de la ciudad. Y tenemos las Torres de Colón a la izquierda. En la Plaza de Colón, que es sobre la Castellana, en 1976 se inauguraron unas torres gemelas destinadas para apartamentos de lujo y oficina de 110 metros de altura y 23 plantas, con el novedoso sistema de, iniciando así una nueva era en la arquitectura de la ciudad. Y a la derecha tenemos esta otra imagen de el contraste con las primeras torres que se construyeron, las primeras torres modernas, y en el 2009 se inauguró frente a la estación de Chamartín un rascacielos diseñado por el arquitecto británico Norman Foster, de 248 metros de altura y 50 plantas, de estilo high-tech, o sea, alta tecnología, que ha servido sucesivamente de cuartel general de las compañías Repsol, Caja Madrid y Bankia. Entonces, aquí iniciamos el proceso de modernización de la ciudad. Enseguida vamos a ver la torre del Banco de Bilbao.
El edificio situado sobre el Paseo de la Castellana fue proyectado y diseñado por el arquitecto español Sáenz de Oiza en estilo moderno con 107 metros de altura, 28 plantas, y construido entre 1978 y 1981, y representa la segunda generación de rascacielos de la ciudad. Y al fondo vemos otro más moderno todavía. Ahora pasamos a la Plaza de Castilla. Es una gran plaza situada al norte de la ciudad sobre el Paseo de la Castellana. Aquí se encuentra la llamada Puerta de Europa, formada por dos rascacielos inclinados 15 grados de estilo postmoderno, de 114 metros de altura y 30 plantas, diseñadas por los arquitectos norteamericanos Philip Johnson y John Borghi. Los edificios son conocidos coloquialmente como las Torres Kio. También en esta plaza se encuentra el llamado Obelisco Calatrava, que es una llamativa columna dorada de 92 metros de altura y 6 metros de diámetro, diseñada por Santiago Calatrava e inaugurada en el 2009. Y el monumento a Calvo Sotelo de 1960 aquí en primer plano. Ahora continuamos ya para finalizar. Las cuatro torres. Este conjunto se llama Cuatro Torres Business Area. Es un complejo empresarial que consta de 4 rascacielos, que son las estructuras más altas de Madrid. De izquierda a derecha, la torre Cepsa, que ya vimos. Enseguida, la torre PwC, de 236 metros de altura y 52 plantas, diseñada por Carlos Rubio y Enrique Álvarez, destinada a hotel y oficinas. Fue inaugurada en el 2008. Enseguida vemos la Torre de Cristal, de 249 metros de altura y 50 plantas, cubierta totalmente de vidrio. Es la estructura más alta de España, diseñada por el arquitecto argentino César Pelli para la Mutua madrileña, un grupo empresarial de seguros e inmobiliaria. Fue inaugurada en el 2009. Y finalmente la Torre Espacio, con 224 metros de altura y 56 plantas, también cubierta completamente de vidrio, fue obra de los arquitectos Henry Cobb y José Bruguera, destinada para oficinas y embajadas, en alquiler, y fue inaugurada en el 2008. Y para despedirnos de la ciudad, veremos la imagen de la estación Chamartín. Es un complejo ferroviario situado al norte de la capital. Los proyectos para su construcción comenzaron en los años 30, durante la Segunda República, pero fueron interrumpidos por la Guerra Civil entre 1936 y 1939. La actual estación fue construida entre 1970 y 1975. En 2007 se inauguró la línea de alta velocidad entre Madrid y Valladolid, completando así el servicio a todos los puntos cardinales de España. Esta es la estación más moderna de la ciudad. Y de esta forma nos despedimos de la ciudad de Madrid, agradeciendo a ustedes toda su atención, y los esperaremos en nuestra próxima semana, que estaremos visitando la ciudad de Londres, a la cual hemos destinado dos sesiones, y ya estaremos en Inglaterra. Entonces, hasta la próxima semana, una feliz noche.